Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y por supuesto avanzamos hoy con una gran noticia, tiene que ver con Bitácora del PBS, este libro, este lanzamiento que nos permite descubrir escenarios importantísimos que se vienen trabajando en 3 fases: Putumayo, Llanos, Magdalena Medio, comunidades, especies. Es un producto editorial científico, por supuesto, pero no científico gris como lo que encontrábamos en el pasado, un producto editorial científico que tiene espíritu, alma, impacto, fotografía, muy buena construcción, muy buena diagramación, muy buen manejo de la imagen, de los textos, de los contenidos, y también detrás de este gran proyecto, una gran mujer. Estamos hablando justamente con la directora de WCS Colombia, Catalina Gutiérrez. Hola Catalina, qué gusto compartir estos minutos contigo en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Lo que significa, lo que representa para ti esta producción, este libro que se llevó a cabo en pandemia, se llevó a cabo en condiciones poco normales, pero que llega hoy a ver la luz. Hola Fidel, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Y bueno, como lo has dicho, este libro es maravilloso porque recoge todo un trabajo, no solo es mío, es el equipo de trabajo de las diferentes organizaciones, y muy importante es el trabajo mismo de las comunidades, que son las protagonistas de este libro. Este libro recoge más de 7 años de trabajo del proyecto Vida Silvestre, un proyecto que ha sido apoyado principalmente por Ecopetrol, por el Fondo Acción, por WCS, y que ha sido exitoso gracias a la labor que han hecho organizaciones locales, ¿no? Entonces este libro es eso, recoge historias, hace una relación maravillosa entre las historias de las personas de carne y hueso en sus territorios y cómo conviven con esa biodiversidad que desde nuestra misión como WCS tratamos de salvaguardar. Pero es esa convivencia, cómo con ellas construimos proyectos o vidas o medios de vida sostenibles. Entonces este libro es una recopilación de historias maravillosas en ese sentido, que nos cuentan cómo la naturaleza está relacionada directamente con el bienestar humano. Totalmente de acuerdo, y esta es una de las lecciones que nos deja estos tiempos de pandemia, donde el tema de la salud pública pasa a ser número 1, donde el tema del entorno también está en ese ítem principal. Y Catalina, hay un aspecto que yo quiero ahí destacar, y es que cuando hablábamos de conservación, hablábamos de un grupo de científicos que llegaban todos con su pinta diferente a la de las comunidades y con una serie de aparatos y medían y tomaban una muestra, tomaban una especie. Hoy en día vemos es como ellos se convierten en aliados de las comunidades y como la información científica, la conservación también se convierte en un potencial de vida para las comunidades, se transforma positivamente esos entornos, hay un arraigo positivo en esa región, no dejan de hacer sus prácticas, pero ya más sostenibles, y en el entorno conservan monos, caimán llanero, tortugas, todo esto. Es maravilloso entenderlo y descubrirlo en este libro y en un esfuerzo de 7 años. Son historias que, Catalina, son esperanzadoras, más aún cuando estamos hablando de calentamiento global, de especies en vía de extinción. De acuerdo, es un libro que también recoge el optimismo, ¿no? La esperanza, que nace de un trabajo largo, ¿no? Y esto es muy importante, y como bien dices, de un aprendizaje mutuo. Entonces seguimos llevando todos estos aparatos, cámaras, desde la ciencia, digámoslo así, pero hay una confluencia con ese conocimiento tradicional, y cómo también vamos generando nuevo conocimiento, esa mezcla de conocimiento científico, pero ese conocimiento de las personas locales, y vamos generando también soluciones para estos problemas, ¿no? Entonces allí también radica ese optimismo, porque vamos trabajando en conjunto con ese propósito de tener un bienestar humano, ¿cierto? Y reconocer que ese bienestar en gran medida está sustentado en la naturaleza. Entonces ha sido un aprendizaje maravilloso para nosotros como científicos, técnicos, pero también para las comunidades, conocer su biodiversidad, conocer por qué, en qué les beneficia, y emprender también sus iniciativas, organizarse. Entonces esto es también un aval al
optimismo, ¿no? Este libro. Libro que se produjo en tiempos complejos y muy importante destacar que no perdieron apoyos, es decir, este proyecto tiene tanta credibilidad que no es muy usual cuando se trata de un proyecto científico, un proyecto en terreno, que Ecopetrol, que el Fondo Acción creyeron y se mantuvieron firmes. ¿Eso qué valor representa? ¿Cómo lo interpretas, Cata? Pues el hecho de haber continuado toda esta labor en el marco de la pandemia fue posible gracias a ese fortalecimiento y a esa disponibilidad y a ese creer de las mismas comunidades, ¿no? Y eso nos habla de que un trabajo sostenido en el tiempo, porque ya lo habías mencionado y lo mencioné yo, es un proyecto de más de 7 años, ¿sí? Y eso ha permitido construir tejido social en estos territorios y poder superar grandes crisis como la pandemia, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra que trabajando constantemente, que apoyándolos y haciendo una apuesta a largo plazo, los territorios pueden ser resilientes, ¿sí? Entonces, esto es también una demostración de eso. Y es que ustedes están llegando a territorios no con ese apoyo tradicional, llegamos con tractores, llegamos con maquinaria, con tecnología, no, están llegando con conocimiento, están llegando con el hermanamiento entre la ciencia y la tradición de unas comunidades y al mismo tiempo están haciendo entender o se está visibilizando que la conservación es el mejor negocio. Es un negocio que converge en tejido social, que converge en protección de biodiversidad y Catalina, sin duda, ese es un mensaje positivo que debe llegar a todo el país. Por supuesto, este no ha sido un proyecto paternalista ni asistencialista, este ha sido un proyecto de construcción colectiva donde las comunidades, donde fortalecemos las capacidades porque somos socias de las comunidades, ¿sí? Entonces trabajamos en conjunto. Y más que nunca estamos viendo que nuestro bienestar, nuestro desarrollo económico tiene que estar muy alineado con esa conservación y ese uso sostenible de la biodiversidad. Conservación no es solo no tocar, mirar, es poder tener esos recursos naturales en el largo tiempo, o sea, usarlos sosteniblemente. Y eso ya creo que ha sido muy evidente también. La crisis o la pandemia nos ha hecho ver esa interrelación con la naturaleza y este proyecto, digamos, o lo que vamos a continuar haciendo, porque lanzamos este libro recogiendo los resultados, pero también lanzando la siguiente fase que va hasta el 2024, es seguir construyendo eso, ¿cierto? De poder, de darle continuidad a muchos procesos y sobre todo en esta década que es muy importante en términos de sostenibilidad, ¿sí? O sea, ya reconocemos nuestra dependencia de la naturaleza y necesitamos cada vez más modelos de desarrollo económicos, sistemas productivos sostenibles, escalar estos emprendimientos. Entonces, se viene mucho de eso y creo que como humanidad tenemos todavía mucho que aprender y desarrollar. Por supuesto, nuestro país, que es un país supremamente rico en biodiversidad y que deberíamos estar viviendo y conviviendo mucho mejor con esa biodiversidad. Entonces, toda la apuesta de bioeconomía también está inmersa en este proyecto. Así que lo que se viene es poderle dar coherencia a todas estas metas que nos estamos planteando a nivel mundial en términos de conservación. Y que este mensaje llegue a los señores y señoras candidatas a la presidencia y la vicepresidencia. No quiero hablar de política, pero es un mensaje que debe llegar a todo, tanto a los hogares como a las empresas, a nuestros lugares de habitual presencia, la conservación y la invitación a este maravilloso libro, Bitácora del PBS, un lanzamiento que destacamos hoy en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Cata, pues gracias por estar con nosotros. Catalina Gutiérrez, directora de WCS Colombia, y lo mejor en esta tercera fase que emprenden ahora. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio y nuevamente los invitamos a descargar este libro desde las páginas de Ecopetrol, de WCS, a conocerlo y a estar cada vez más informados e integrados con la naturaleza que es nuestro sustento. La naturaleza es lo máximo, somos nosotros, somos naturaleza. Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio y estamos justamente hoy en este lanzamiento importantísimo del libro Bitácora del PBS, una publicación que se realizó en pandemia, una publicación que teje la unión entre territorio, especies, flora, fauna, comunidades
y que nos muestra las posibilidades que tenemos de, primero, descubrir, segundo, conservar. Y es un libro científico, pero no tan tradicional como las publicaciones científicas de antaño. Es un libro que realmente golpea la sensibilidad positivamente. Y justamente María Camila Rojas, esta edición del libro, desde la editorial Punto Aparte, pues me permite descubrir desde esta arista del periodismo una ventana que el lector va a tener para descubrir escenarios, para descubrir comunidades, para descubrir especies. Pero ¿cómo lo lograron? Es muy agradable visualmente, los espacios, los tonos, los colores, inclusive los blancos. ¿Cómo fue la historia para ver esta publicación que inicialmente era de 70 páginas y bueno, finalmente cuántas fueron? Bueno, finalmente tenemos un resultado de una obra que embarca fotografía, ilustración, infografía, relatos y sobre todo rostros y voces locales, ¿no? Importantísimo, el corazón de esta publicación es todo el tejido social y todo lo que construye desde el territorio y más la complicidad de las instituciones. Fue una obra que desde el principio se pensó para visibilizar las herramientas técnicas que se le están dando a estas comunidades para vivir en una mejor convivencia con este territorio, con la biodiversidad y darles mejores oportunidades para utilizar los recursos de manera sostenible, ¿no? Y para conocer también las capacidades que ellos tienen. Digamos que Punto Aparte, que es la editorial, digamos, madre y el corazón de esta publicación, ha venido durante años haciendo un trabajo de diseño, utilizando todas las herramientas que anteriormente mencioné, pero a través de la infografía mostrar de manera muy interesante y llamativa para la persona transeúnte o para quien ve de manera rápida la portada y llamar su atención, y de esa forma el diseño como una excusa para que la información densa o que de pronto en un momento es muy robusta se vuelva interesante y se vuelva de fácil acceso, y es lo que hoy entregamos al país. Pues María Camila, mira que esa tarea no es fácil, me pongo en tu lugar. ¿Cómo lidiar a los científicos que te entregan una información? ¿Cómo lidiar al fotógrafo que también tiene otra visión, otro enfoque, descubre el momento, descubre la especie, descubre la luz, el tono, los colores? Y también cómo lidiar, en el mejor sentido de la palabra, aquel que plantea los textos desde una arista diferente. O sea, tenemos al escritor, al fotógrafo, al científico, al escenario, a las comunidades. ¿Cómo todo eso lo procesan y lo convierten en una maravillosa publicación? De acuerdo, digamos que lo maravilloso de esto es darnos cuenta que el diseño y las artes son una manera y una respuesta para visibilizar todas estas ópticas, ¿no? Entonces, la ilustración nos respondía a una necesidad, la fotografía nos respondía a otra, el relato desde el científico, desde el experto, el relato desde el corazón de las comunidades, el relato mismo de la naturaleza y de la riqueza de Colombia que nos hablaba todo el tiempo en cada doble página. Entonces, finalmente es poner a disposición los recursos y los canales desde el diseño y lo editorial en pro de comunicar y de, digamos que, engranar todos estos agentes y todos estos actores de estas comunidades y también de estos procesos de tecnificación y de apoyo y de sostenibilidad que se encuentran y convergen en este libro, y pues finalmente este es el gran resultado. Sí, estamos hablando de este maravilloso libro, Bitácora del PBS. ¿Qué escenarios va a descubrir allí el lector? ¿Qué comunidades va a encontrar? ¿Cuáles especies? Danos, por favor, como un sumario, ¿no? Hablando en términos literarios, un sumario de esta publicación. Bueno, tenemos 3 regiones, que es Putumayo, Los Llanos y el Magdalena. Aquí encontramos la cantidad de biodiversidad que puedan imaginar. Tenemos el gallito de roca, tenemos el churuco, tenemos las charapas, tenemos el caimán llanero, tenemos también toda una diversidad en flora como el congrio, el moriche, y digamos es muy importante pensar en lo que está pasando desde lo local, en todas estas comunicaciones tradicionales, como un sujeto como Tarache, que desde su conocimiento ancestral trae salud y medicina a través de las plantas a su comunidad, y cómo esto lo ponemos de la mano con el conocimiento científico y no pelea ni compite, sino son cómplices uno del otro para engranarnos y para pues finalmente ir muy lejos cuando tú tratas de descubrir a través de investigaciones científicas de universidades o de centros de investigación. Son textos muy densos,
son textos muy de contenidos específicos, de nombres científicos, de imágenes oscuras, son textos que puedo titularlos como muy grises, y veo que acá no. Acá tú descubres la sonrisa de un mono o unas tortugas que tuvieron que pasar una aventura con un fotógrafo queridísimo, el Pato, que tuvo que estar allí en una carpa horas esperándolas para captar el momento, pero al mismo tiempo va la información sustentada, al mismo tiempo ponen el contexto y el escenario. Hay una transformación en la producción literaria. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista editorial hoy en día? Yo creo que la editorial es un corazón latente. Entonces, un corazón puede ser escuchado por alguien que se tome el tiempo de sentir ese pálpito, o puede ser simplemente ignorado, pero el corazón siempre está allí. Entonces, esta es una invitación a que nos detengamos en cada doble página y veamos una cifra, o, como bien lo mencionas, ver el trabajo de Mauricio El Pato Salcedo y pensar todo lo que tuvo que pasar detrás de esa foto para tomar la mirada de un bebé churuco, o para poder tener una pose de este señor el Gallito de Roca. Entonces es una invitación a dejarnos cautivar por toda esta comunicación que hay detrás de cada canal. Vuelvo y digo, la fotografía, la ilustración, la infografía, es leer los textos y darnos cuenta cómo entre un relato que parece muy simple y muy inocente, realmente hay un denso de información que puede aportarnos y que puede inspirarnos y que puede contarnos mucho de aquello que está pasando a nuestro alrededor, y que a veces apagamos por el ruido, por el afán, pero que allí está y además está esperándonos para que nosotros vayamos, lo exploremos, conozcamos los territorios y nos apropiemos también, porque pues finalmente esto es Colombia. Claro, hoy en día todos podemos disponer de una publicación a través de nuestros teléfonos o tabletas o computadores, pero creo que todavía persiste la magia del libro material, físico, que tú lo puedes oler, tocar, palpar, llevarlo a un café, llevarlo a una visita familiar, en fin. La industria editorial hoy, desde el punto de vista de las publicaciones de Punto Aparte, contemplan en este ámbito científico, en este ámbito de la investigación, ese potencial que quizás antes no veíamos, que vemos la novela clásica, cuentos de aventuras, en fin, allí hay un potencial que converge a todas las edades. ¿Cómo lo ves, María Camila? Creo que hoy está pasando algo muy importante, y es que muchas disciplinas dentro de su expertise están engranándose en pro de unas metas y unas necesidades muy claras. En este momento la meta es, por ejemplo, para el caso, la conservación y la visibilización de esta biodiversidad. Entonces creo que es muy importante lo que está pasando, porque se vuelve una excusa a las diferentes disciplinas para todos en pro de esta sostenibilidad, de este cuidado, de este conocimiento, de esta divulgación de la ciencia. Nos unimos desde nuestras disciplinas y nos sentamos en arduas mesas de trabajo de poner lo mejor de cada disciplina en pro de esto. Entonces ya no es una cuestión personal ni una competencia, sino es una complicidad entre todas estas disciplinas. Y finalmente el editorial se piensa mucho que se queda en el papel impreso y se queda en el libro, que eso es maravilloso, y digamos que mientras lo podamos hacer de una manera sostenible, lo vamos a seguir haciendo, porque el contacto se está perdiendo y es muy importante, sobre todo después de esta pandemia, como que quedamos un poco predispuestos al contacto, y nuestro ser tiende y se alimenta del contacto, se alimenta de esa interactividad que no solamente es digital. Pero lo que rescatas es muy importante, utilizar todos los medios y todas las tecnologías en pro de esta buena necesidad, que es visibilizar, que es conectar, que es cuidar, que es preservar, que es traer conciencia y un poco inspirar y sensibilizar de todas estas realidades que nos rodean, porque además es la naturaleza, nuestro hogar, es el planeta el que nosotros estamos viviendo, y pues cómo convivimos de una manera sana con él. Sin duda. Muy importante para todos los amigos de Caracol Radio, de Planeta Caracol. ¿Dónde podemos adquirir esta publicación, este libro, Bitácora del PBS, editorial Punto Aparte? Creo que es una invitación agradable para mitad de año, para cualquier momento. ¿Dónde la pueden conseguir? Bueno, en este momento se hizo un tiraje de 2.000 publicaciones inicialmente, de las cuales, como nos contaba Mauricio El Pato Salcedo, que es el editor, se distribuyó casi el 40% a las comunidades con las cuales se trabajaron y se lleva trabajando durante 9 años esta primera y segunda fase del proyecto PBS.
Entonces es muy importante rescatar que pues no sé si por primera vez, pero sí una de las primeras veces, como lo manifestaba la misma comunidad, los resultados vuelven a ellos de una manera digna y de una manera material que además se queda con ellos, ¿no? Más allá de llevarles una presentación, pues se les entrega una publicación en donde ellos mismos se ven, se identifican, se pueden leer y pueden leer a sus compañeros y a sus compañeros, pues sí, como a su comunidad. El restante de la publicación está siendo distribuido en bibliotecas públicas, está siendo distribuido también en escuelas y como que priorizando esta parte de entregar el conocimiento y la divulgación de la ciencia a la comunidad como tal. Pero por ahora lo que sí es claro es que lo pueden descargar de manera libre en una de las plataformas de biodiversidad de uno pues de los grandes aliados de esta publicación, que es Ecopetrol, y también en la página del WCS en el componente del proyecto Vía Silvestre, que es al que compete esta bitácora, y pues posteriormente ya en sus canales de difusión ellos estarán dando conocimiento de cómo se puede adquirir, o bueno, pero en esta primera fase digamos que no es monetario precisamente por lo que contamos, ¿no? No hay un interés, digamos, de un capital, sino lo que se está priorizando es como toda esta difusión del conocimiento, pero por ahora es asequible digitalmente, pues, a uso público. Excelente, excelente. María Camila Rojas, editorial Punto Aparte. Felicitaciones, gran trabajo y gracias por estos minutos para Caracol Radio y Planeta Caracol. Muchas gracias a ustedes por interesarse en el conocimiento de la ciencia, en el diseño, y bueno, esta es nuestra manera de hacer país. Estás en Planeta Caracol. Hoy en Planeta Caracol tenemos la presentación maravillosa de una publicación en la que sin duda vamos a destacar cómo es posible evidenciar a partir de expedición, de investigación científica, de trabajo de exploración, de conservación de especies en escenarios como Putumayo, Llanos, Magdalena Medio, esa convergencia con territorio, con población, con flora, con fauna, por supuesto un trabajo científico en una publicación maravillosa que se titula Bitácora del PBS, y allí por supuesto un trabajo multidisciplinario, un trabajo en el que está uno de los que llamo yo ejes para poder entender y conocer lo que está pasando con las especies, el director científico y de conservación de WCS, Germán Forero. Germán, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con los oyentes de Caracol Radio. Inicialmente, ver este trabajo que creo son cerca de 7 años de trabajo arduo, de estar en comunidades, en terreno, fotografía, muestreo. Es una satisfacción ver que sale este libro maravilloso, Bitácora del PBS. Cuéntanos cómo fue ese proceso desde el comienzo y cómo evolucionó. Gracias, Fidel. Bueno, fue un proceso muy interesante este proceso del libro, porque tuvimos muchas discusiones y el equipo creativo, pues que lo felicito porque logró un producto maravilloso, pero en su esencia la planeación del libro, además de todo el trabajo que tiene el equipo editorial de la parte de diseño, del mensaje, de cómo transmitirlo, pues detrás de ese libro hay todo un trabajo técnico también de todo un equipo, no solo de WCS, sino de las otras organizaciones socias del proyecto Vía Silvestre, del conocimiento de las comunidades locales. Entonces era un gran reto como sintetizar los resultados, los avances del proyecto en estos 7 años y presentarlo de una forma adecuada editorialmente, pero también responsable con la misión que tiene el proyecto. Claro. Mira, tú eres biólogo, y un biólogo, claro, yo me lo imagino, yo soy periodista, se forma, estructura en laboratorios, en trabajo de terreno, en la aventura de descubrir, de ir a conocer especies, cómo está la condición de salud de un bioma, qué pasa con este caimán llanero, en fin. Pero hoy en día la biología está aplicada también, y lo descubro en este libro, a trabajar de la mano con las comunidades. Yo quiero valorar eso, que ustedes han llegado a las comunidades no como extraterrestres que llegan con sus equipos, sino que llegan y transfieren conocimiento, llegan y a partir de esos conocimientos que ustedes entregan, las comunidades también entran a ser una parte activa de la conservación. Como biólogo, cuyo fin justamente es ese, entender lo que pasa con nuestras especies, verificar que no las perdamos, verificar sus mejores condiciones. ¿Cómo ha sido esta experiencia de este Bitácora del PBS?
Sí, bueno, qué buena pregunta o qué buena observación la que haces. De acuerdo, la conservación como tal es una disciplina de la cual la biología es solo una pequeña parte, pero la conservación es una disciplina muy amplia e interdisciplinaria, porque la conservación requiere abordar retos en los territorios donde habitan personas, en la mayoría de los casos, donde hay problemas socioeconómicos, donde hay retos de orden público, donde hay diferencias políticas, de ideales. Entonces la conservación requiere abordar estos retos desde diferentes ángulos, desde diferentes aristas. Por eso es que la conservación es un tema de equipos de trabajo, tanto de los equipos facilitadores, a veces las instituciones públicas o privadas, o de la sociedad civil que van a los territorios, como los equipos que se consolidan y conforman con las comunidades locales, como vos bien lo estabas diciendo. Entonces es allí donde se construye un equipo que conjuga ese conocimiento del territorio que tienen las comunidades con esos múltiples conocimientos que pueden tener los profesionales de la conservación, que va a involucrar biólogos, como tú decías, pero también sociólogos, antropólogos, nosotros tenemos psicólogos en el equipo, ingenieros agrónomos. Son muchas las disciplinas que integran la disciplina de la conservación. Entonces es como este intercambio de conocimientos, este intercambio de aproximaciones, esta complementariedad de disciplinas, la única forma de resolver los retos que impone cada problema de conservación, porque cada proyecto es único y diferente e impone unos retos muy particulares. Germán, cuéntanos anécdotas, bien sea en los llanos, bien sea con alguna especie, en algún recorrido, con las comunidades, el descubrir, comillas, población de caimanes en buena condición, esas tortugas que son esquivas, porque obviamente yo las entiendo, yo sé que nos tienen un miedo tremendo las tortugas, ellas ya deben tener en su ADN que estos vienen aquí a consumirnos o hacernos algo malo. Cuéntanos eso, los monos que se descubren allí en la selva, el estado de los biomas, de lo que muchos llaman monte, pero que son bosques, que son el santuario de estas especies. Bueno, cada especie tiene unas historias maravillosas, unas anécdotas, como tú decías, la historia, por ejemplo, de las tortugas en el río Meta es muy bonita porque realmente en el Orinoco no conocíamos poblaciones grandes de la tortuga, se sabía que quedaban algunas tortugas en los ríos y otras organizaciones habían trabajado en el río Meta y ya habían identificado que era un lugar importante, pero no sabíamos cuántas eran. Cuando comenzamos a trabajar con la comunidad y a quedarnos y a monitorear durante toda la temporada reproductiva, inicialmente se pensaban que había unas 90 tortugas, nos habían dicho que podían anidar en esas playas. Después de algunos años de trabajo encontramos que hay más de 2.500 tortugas que anidan cada año allá. Qué buena noticia. Entonces fue una sorpresa para nosotros, nos dimos cuenta que habíamos como ayudado con la comunidad a identificar el lugar más importante para la reproducción de la especie en la Orinoquía. Entonces creo que vamos en buena dirección. Y así como cada especie hemos tenido unas anécdotas o unos descubrimientos interesantes, a veces derivados de ese intercambio de conocimiento, como te decía, entre los facilitadores de las organizaciones y las personas que habitan los territorios. Eso en los llanos. Eche cabeza un poco Magdalena Medio, de pronto en el Putumayo con otra especie. ¿Qué puedes recordar del estar allí y ver que en efecto, bueno, se ha mejorado la convivencia, conflictos que se pudiesen presentar entre comunidades y especies? Bueno, en el Magdalena Medio siempre han surgido, digamos, tenemos varias especies que son el objeto del proyecto, pero van surgiendo nuevos retos. Fíjate, en la mitad del proyecto los propietarios nos comenzaron a hablar de las dificultades que tenían con los jaguares. Entonces es un tema que hay un conflicto, lo que llamamos un conflicto, pero hoy en día le llamamos, es mejor, le apuntamos a una coexistencia. Entonces los jaguares se le estaban comiendo el ganado y entonces ahí es un reto que surgía en medio del proyecto, es un reto que surge y se acerca a nosotros para hablar de este reto, y es un reto que tenemos que comenzar a trabajar con ellos. ¿Cómo hacemos para ayudarle a las comunidades con las que ya venimos trabajando en el proyecto a resolver este tipo de problemas que surgen? Entonces entramos a hacer, digamos, unos estudios de las poblaciones de jaguares, unos pilotos de cómo reducir los ataques de los jaguares en las fincas. Entonces fíjate que era una especie con la que no pensamos que íbamos a terminar trabajando inicialmente, porque estábamos concentrados en el manatí, en la marimonda, en el bagre, pero a medida, como te digo, es muy dinámico y a medida que se va conociendo el territorio van surgiendo nuevos retos que vamos teniendo que afrontar en el camino. Germán, y hablando de los manatís, ellos cumplen una función súper interesante porque ayudan al suelo dentro de las ciénagas, dentro de los ríos, tienen como una función
científica, es decir, el manatí no simplemente es un gordito que aparece por allí, sino que su gran aleta ayuda a compactar, a ajustar suelos. Se habla mucho de esta especie, es tan nuestra, pero creo que hay que socializarla mucho más. Sí, bueno, que todas las especies tienen un rol ecológico importante. Lo que pasa es que a veces hay unos que son más fáciles de explicar que otros, y no por eso otros sean, o algunos son más llamativos que otros, y no por eso quiere decir que no todas lo tengan. Pero estoy de acuerdo en que el manatí es una especie que tal vez a veces se ve muy tierna y todo, y es más conocida por eso, pero ha sido una especie que es, por lo que es tan difícil de estudiar, porque es una especie muy crítica, es difícil de encontrar por sus hábitos. De pronto a veces falta un poco resaltar su valor ecológico, su importancia para los ecosistemas acuáticos, su rol como herbívoro. Los herbívoros son animales que tienen una función muy importante en los ecosistemas, ¿no es cierto? Porque determinan la composición de las plantas en los humedales, ¿cierto? Entonces, los manatíes, como tú le decías, tienen un rol muy importante más allá de ser gorditos y bonitos, pero a veces de pronto coincido en que de pronto falta un poco más socializar hacia afuera, porque son importantes y cuál es su estado poblacional, digamos, y realmente en qué condición. Creo que mucha gente le parecen tiernos y bonitos, pero no todo el mundo está consciente de que las poblaciones de manatí se han decimado en algunas partes del Magdalena Medio, que es una población, que es una especie que sufría también de conflictos como el que hablábamos anteriormente. Las personas lo matan, ha salido en los noticieros. Entonces sí es una especie que necesita bastante protección y trabajo con las comunidades para lograr este cuidado intrínseco, endógeno. Por último, Germán, cuéntale a los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, ¿qué van a descubrir cuando a través de WCS o Ecopetrol bajen este libro, esta publicación, que pues es la personaje de hoy, Bitácora del PBS? ¿Qué van a descubrir? Cuéntales a manera de invitación qué es lo que van a encontrar allí, ese trabajo de científicos como usted, de camarógrafos como el Pato, de escritores, de cronistas, de comunidades, de animalitos, de bosques. ¿Qué van a descubrir allí? Bueno, creo que van a descubrir historias maravillosas de conservación, con la voz no solamente de los científicos, no, por el contrario, de hecho es historias de conservación contadas desde la voz del territorio, las voces de las personas locales, su experiencia, sus historias de vida, sus dificultades a veces que enfrentan estos territorios de Colombia, pero también su esperanza y su optimismo y su pasión y su compromiso con una apuesta de sostenibilidad por la conservación de la biodiversidad y su propio bienestar. Creo que eso es lo que van a encontrar allí, historias maravillosas, historias muy de corazón, muy sentidas, que espero que puedan acercar a las personas a la conservación, aterrizarlo y darle como nombres, apellidos, personajes locales, y dejar que la conservación no solo sea algo distante que se cree que hacen los científicos o las grandes organizaciones, sino que la conservación comienza por los territorios y hay muchas personas que le están apostando a ella. Entonces espero que encuentren esas historias maravillosas que son muy inspiradoras. Inspiradoras, esa es la palabra, grandes historias. Es Germán Forero, el director científico y de conservación de WCS. Hoy, Bitácora del PBS, un gran libro que quiero que compartan, que descubran y sobre el cual podemos aprender todos. Estás en Planeta Caracol. Y hoy en Planeta Caracol, en Caracol Radio, hemos estado dedicando este espacio a compartir con todos los oyentes lo que fue el lanzamiento del libro Bitácora del PBS. Un libro, insisto, que conjuga territorio, ciencia, comunidades, especies, y lo conjuga a través de un lenguaje diferente, no de ese lenguaje gris de la investigación y la exploración científica de antes, sino con mucho colorido, con mucha magia, con mucha sensibilidad. Y si hablamos de sensibilidad, de magia, de colorido, pues por supuesto tengo que hablar de Mauricio el Pato Salcedo, editor de este libro, y de este libro que sin duda Bitácora del PBS se constituye en un hijo interesante. Tiempos de pandemia, 7 años de trabajo, organizar todo este proyecto no es fácil. Cuéntanos, Pato, cómo fue todo este proceso y la consolidación para verlo hoy, para tenerlo en físico y para poderlo observar a través de WCS y de Ecopetrol en las páginas. ¿Cómo fue esto? Fidel, muchas gracias por el espacio. Hombre, básicamente por el cariño y por el amor. Yo creo que el motor de este libro, pues además de todo el andamiaje científico de WCS, de todo este esfuerzo por parte de los investigadores para trabajar en los territorios por la conservación de la vida silvestre de Colombia,
es el amor por lo que hacemos. Claro. Es un convencimiento desde el corazón, y creo que lo que nos movió a poder sacar esta publicación, Fidel, básicamente fue el corazón, el amor. Sin duda, y también ver el ímpetu hablábamos con Germán Forero, biólogo, que han entendido la manera y la dimensión de lo que tiene la experticia científica para impactar en la sociedad, si hablamos de conservación y de descubrir territorios, y ustedes llegando a transferir conocimiento a comunidades, y comunidades que los aceptan, y se crea una nueva dinámica en la que ellos no pierden su tradición, sus prácticas, pero al mismo tiempo conviven con los monos, con el caimán, ven que hay convenios, pagos por conservación, pero ustedes plasman aquí una serie de historias muy bonitas, muy bien manejadas. ¿Cómo lo lograron estructurar a nivel editorial? El libro tiene 4 columnas. Nosotros hablamos de 4 grandes soportes. El primer soporte son las comunidades, son los relatos desde la voz de las comunidades. El segundo soporte son las fotos, las imágenes, un libro lleno de fotos. El tercer soporte es toda la parte de ilustración, incluye mapas, incluye gráficos, incluye una cantidad de cosas. Y finalmente los datos de ciencia. Datos de ciencia. Entonces es un libro que al final se convierte, Fidel, en un mosaico. No es la visión solamente de la ciencia, no es la visión solamente del diagramador, no es la visión solamente de la comunidad local. Es una integración, y finalmente este proyecto es eso, es una integración de saberes. Todos estamos aportando un poquito para hacer algo en pro de estos paisajes y de las especies que están ahí. Bueno, Pato, en esta presentación, debo decirlo, y sobra decirlo, tú estuviste al frente de lo que es ese material gráfico, esas fotografías, y has compartido una serie de anécdotas. Lindísimo ese mono churruco que te posó imponente, siendo un monito maravilloso, pero que descubrió el lente de tu cámara. Cuéntanos anécdotas, qué pasó con las tortugas, recorridos, háblanos un poco de cómo fuese tu día a día con tu cámara, ir a descubrir, a explorar, a encontrar el momento adecuado, la luz adecuada. La fotografía, Fidel, de la vida silvestre es todo un desafío, es todo un reto, porque uno no gobierna. Gobiernan las especies, gobiernan los paisajes, y muy importante, gobierna la luz. Uno no decide. Son ellos los que a uno le dan la oportunidad, y son oportunidades efímeras. Es un momento y se va. Entonces, claro, Fidel, en este libro hay fotos de 3 días esperando la foto, de recorrer las selvas del Magdalena Medio, los remanentes de lo que se llamaban las selvas del Cararopón, con el agua al estómago, con un lente gigantesco, tratando de ir por la foto de las marimundas del Magdalena, los micos que se mueven rapidísimo, y con la selva inundada, y metido dentro de la selva con el agua al ombligo, literalmente, que yo en algún momento del recorrido confieso que me desesperé porque no lográbamos la foto, y me lo habían advertido, no es el momento para que venga a hacer las fotos, pero las necesitábamos para el libro, ya el libro no nos daba espacio. Obviamente la heterogeneidad de los paisajes, no es lo mismo entrar al Magdalena Medio que entrar al Piedemonte andino-amazónico, meterse al Putumayo, o sea, cada lugar estos tiene su particularidad, y pues indiscutiblemente no lo podrías hacer si las comunidades locales no te abren la casa. Esto no se puede hacer de otra manera, y menos en un país como Colombia, con todas las complejidades que Colombia tiene. Entonces, al final, Fidel, pues es ese reto de ser respetuoso por los territorios, de ser transparentes en los territorios, por el amor que uno siente por los territorios, por las especies y por lo que hace, y creo que eso al final fue lo que permitió que pudiéramos hacer el registro. Y hay infinidad de anécdotas con este trabajo, serían muchas las que te podría contar, pero sí, o sea, los mosquitos, yo soy una persona que tengo 2 problemas en la vida, los mosquitos y el agua fría.
Yo soy enemigo del agua fría y en estos viajes a mí me toca pues siempre echar agua fría. Entonces en el Piedemonte, en el Amazónico, en el sitio donde estuvimos más alto, eran baños de agua fría. Entonces yo corría por la tarde, camino a la casa para poderme calentar un poco y meterme a la ducha rápido y bañarme en 30 segundos porque detesto el agua fría. O sea, anécdotas, Fidel, hay muchísimas en esto. Y bueno, la foto de las tortugas, yo la vi y te voy a decir algo. Me pareció una foto tomada en el Jurásico. En serio. ¿Por qué? Por los tonos, por la manera como estiraban su cuello, porque estaban en comunidad. Y créeme que para mí fue eso. Yo pues no lo viví, pero lo que uno ha visto, ha leído, qué bonita foto. O sea, y en comunidad de ellas que cuando nos ven salen pitadas. ¿Cómo lo lograste? La foto de las tortugas, y antes de contestarte la pregunta, Fidel, qué pena que me atraviese. Quiero hacer aquí una claridad muy importante sobre el material fotográfico del libro. Ninguna foto está retocada. Okay. Las fotos son como son. No hay computador. Ajá. No hay computador. No hay comillas revelado digital. Estas cosas de ahora. Luz y lente. Es luz y lente. Okay. Y eso ojalá se tiene pueda. Un valor agregado. Ojalá eso se pueda mantener en la transmisión de esto que vas a hacer. Y con respecto a las tortugas, Fidel, 2 días en la playa del río Meta a casi 40 grados centígrados, conseguimos una carpita chiquitica, que alguien tenía una carpita de juguete para niños. Yo, que soy bien chiquito, yo no cabía en la carpa, no cabía acostado, no cabía sentado, y tenía que estar ahí todo el día, porque las tortugas, ante cualquier ruido, ya se van y no vuelven a esa playa además. Entonces era una única oportunidad y yo no tenía un lente, digamos, generoso en distancia. Entonces tocó montar una carpa muy cerca del cambote y meterse ahí desde las 5:30 de la mañana a esperar a que ya llegaran y quedarse ahí todo el día. Porque además, claro, porque si yo salía antes, para no afectarlas, y de pronto no volvían, y entonces tocamos su ciclo reproductivo, de manera que fue aguantarse dentro de una carpa chiquitiquitica, 40 grados centígrados, con ganas de ir al baño y no poder salir de la carpa hasta que llegó el momento. Y esto fue pues obviamente una explosión de felicidad, porque Dios mío, o sea, fue todo el día ahí, clavados con las tortuguitas. No, espectacular. Ya hemos visto desde la arista, a través del lente del Pato, a través de la experticia de Germán, a través de Cata y su línea de conservación, y por supuesto también a través de María Camila desde el mundo editorial, lo que es la fusión, la amalgama para lograr este maravilloso libro bitácora del PBS. Yo los invito a que lo busquen a través de WCS en la web, a través de Ecopetrol, porque es un libro que vale la pena descubrir, compartir. Arranca una nueva fase. Y Pato, de mi parte, gracias por esta invitación, por permitirle a Caracol Radio estar contigo, con tu equipo de trabajo. Sin duda es un aporte que ustedes hacen, y desde ya quedo atento a cómo evoluciona esta nueva fase en este maravilloso proceso. Fidel, a ti muchas gracias. Tú sabes que siempre te lo digo, eres de la casa. Tú nos has apoyado mucho también, nos has acompañado en esta tarea, y por supuesto para nosotros es de un enorme valor poder compartir estas historias, Fidel, que la gente las conozca, que la gente sepa que se hace esto. Estamos en un país inundado de tantas dificultades, donde hay tanta información tan difícil de asimilar, y yo siento que este tipo de proyectos son como un respiro en medio de tanta dificultad que tenemos, de una sociedad con tantos desafíos, para encontrar la manera de salir de tanto momento tan difícil. Y estos son como unos oasis, como unas islitas. Y por supuesto que tu trabajo, Fidel, de Caracol Radio nos ayuda a eso, a que la gente conozca que esas cosas están también pasando, y que Colombia también tiene otras caras en su día a día tan difícil. Y unas caras propositivas, unas caras de conservación, unas caras de vida, de comunidad, de especies, y de esa manera vivimos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.